Bueno, bienvenidos a todos, hermanos. Hoy nosotros vamos a terminar hablando de la multiplicación que Dios puede dar en nuestra vida, la multiplicación de bendiciones que Dios puede dar en nuestra vida. ¿Te gustaría que Dios multiplique bendiciones para tu vida? ¿Seguro? ¿En qué área te gustaría, por ejemplo, Carlos, que Dios multiplique? Te voy a dar tres opciones: salud, dinero, amor. ¿Salud? No sea mentiroso. ¿Quién le gustaría que Dios multiplique sus bendiciones en el área del dinero? Pidan y se os dará, dice la palabra. ¿Por qué son tímidos para pedir a Dios que multiplique tu área económica, verdad? Bendito sea Dios. Cada uno obviamente tiene su deseo, su anhelo en su corazón. Ahora bien, quiero hablar de dos puntos muy importantes nosotros al tener en cuenta para poder decir que Dios va a darnos su bendición. Quiero irme al contexto bíblico del Antiguo Testamento en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Se tenía una creencia, creo, lo he repetido muchas veces, pero hoy lo voy a volver a decir. Se tenía una creencia de que una persona era bendecida por Dios cuanto más bienes tenía. O sea, Dios me bendice mucho porque yo tengo buenos hijos, muchos hijos, porque tengo una linda casa, una linda empresa, un lindo vehículo. Entonces yo me siento muy bendecido. Entonces aquella persona que, por ejemplo, era una persona necesitada, estaba en pobreza, era viuda, estaba marginada, se creía que no tenía la bendición de Dios. Entonces por eso es que en el Antiguo Testamento tienen que venir los profetas a decirle al pueblo de Dios que acojan y den el 10% de todo lo que tienen a los forasteros, a las viudas y había uno más que no recuerdo. Creo que sí, los huérfanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios lo que viene a explicarle a ese pueblo, a decirle es que mi bendición no tiene que ver con lo que vos tengas o con lo que vos dejes de tener. Hoy en día se cree todavía esa bendición. ¿Qué bendición, hermana, ese trabajo nuevo que te salió? ¿O qué bendición esos hijos tan maravillosos que tenés? ¿Qué bendición ese fulano o sultano que le va tan bien en el trabajo? ¿Qué bendición? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen ese trabajo, que están separadas, que no tienen buenos hijos, que no están en buena posición económica, social? ¿No tienen la bendición de Dios? ¿Dios los desprecia? Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que saber es que la bendición de Dios no tiene que ver con el bien que yo reciba. Es más, muchos de los males que suceden en mi vida son bendiciones de Dios. Una bendición en tu vida puede venir, por ejemplo, después de que te echen del trabajo. Una bendición en tu vida puede venir después de la muerte de un familiar. Una bendición puede venir en un hogar a través de una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos llenando de bienes, vamos a hablar de eso, un salmo que dice, si yo me voy llenando de bienes, me voy olvidando de aquel que provee esos bienes en mi vida. Entonces Dios tiene que de alguna manera, por amor a que mi alma no se pierda, estremecer mi vida de alguna forma. ¿Cómo? ¿A qué nivel va a estremecer tu vida? Al nivel de soberbia en la que tú te has subido, hermano. Hay algunos que necesitan pasar por un accidente fuertísimo para despertar y darse cuenta por el mal camino que están teniendo. Algunos que necesitan una pequeña enfermedad, algunos que necesitan, qué sé yo, una pequeña mala pasada en la semana y ya uno se da cuenta. O sea, la violencia con la que Dios te va a estremecer depende directamente de qué tanto tu soberbia se ha subido para entender cómo recibir el bien. Y eso es un bien, es una bendición. Hay veces que viene, por ejemplo, me sucede mucho en retiro de jóvenes, ¿verdad? Después vienen los jóvenes y me hablan y me dicen, Ale, yo después de este retiro me di cuenta que mi novia me ponía los cuernos, le dejé un ratito nomás en este retiro y cuando volví ya encontré 1000 mensajes con otras chicas, otras fotos, etc. Y yo le digo, bendito sea Dios, hermana. Sos una bendecida de que Dios te haya dado la oportunidad de que en este retiro hiciste un pause para darte cuenta del desgraciado de novio que tenés. Entonces, pero a veces nosotros estamos empecinados en ese, yo quiero esa bendición, no, yo quiero eso. Hace poco vi un meme en redes sociales que decía, Señor, haz que fulanito sea para mí. Y si no es para mí, oblígalo, Señor. O sea, Dios a veces, mis hermanos, nos da
bendiciones en nuestra vida a través de males, y males hago entre comillas porque los males no siempre son males. Dice, por ejemplo, Mateo 16:24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Cuando nosotros queremos salvar nuestra vida, cuando solamente queremos quedarnos con las cosas terrenales y los bienes terrenales. El éxito que te ofrece el mundo. El éxito de ser millonario en 5 pasos. Tener tu propia empresa en 3 pasos. Y vas a ser millonario mañana. Yo me acuerdo una vez, me fui a orar en la casa de una señora. Y el muchacho tenía un hijo, y el muchacho estaba deprimido. Tenía como 21 años el muchacho aproximadamente. Y él me dijo, Ale, yo es que tenía una plata ahorrada, invertí en un curso que decía que en 5 meses yo abrí mi propia empresa y me iba a hacer millonario en 1 año. Y yo le dije, bro, fuiste engatusado por el éxito que te aparenta el mundo. De hecho, nosotros vivimos muchas veces frustrados mirando las redes sociales por el hecho de que vemos mucho éxito en las redes sociales. Siempre yo digo esto, las redes sociales es un mundo ficticio. No existe. Nadie agarra y sube una selfie y dice, acabándome de pelear con mi esposa, acabándome de echar de mi trabajo, acabándome de diagnosticar una enfermedad incurable. ¿Verdad que no? Casi siempre todos son éxitos lo que se sube. Me compré un nuevo auto, una nueva ropa, y ahora vamos a empezar en la época de Navidad. Todo el mundo con la sesión de fotos, con el arbolito, que esto, que la familia feliz, que no sé qué. Y yo digo, Dios mío, deja tu celular y aprovechar tu familia. Entonces, mis hermanos, entender que en primer lugar, la bendición no viene como bienes terrenales. Dios dice, niéguese a sí mismo. Niéguese en el sentido de que muchas veces yo estoy más bendecido sin tener aquello que creo que poseyendo me va a hacer feliz. Ahora vamos a explicar mejor eso. Otra cosa que tiene que ver con el tema de multiplicar las bendiciones. Hay personas que, por ejemplo, vienen y me dicen, Ale, yo tengo un proyecto en mi corazón, tengo un deseo, un anhelo en mi corazón. Me quiero casar, o quiero comprar un vehículo, o quiero cambiar de trabajo. Muchos de esos anhelos que hay en nuestro corazón, Dios mismo ya lo puso en tu corazón. Es decir, es la voluntad de Dios, por ejemplo, Rosita, que vos estés trabajando en X trabajo, si es que te gusta. O sea, la voluntad de Dios no va en contrario a mi voluntad. No es que yo diga, Señor, yo quiero ser predicador, y Dios diga, no, vos no vas a ser predicador, vos vas a ser sacerdote. Y yo, pero yo no quería eso, Dios. No funciona así. O sea, ese anhelo que hay en tu corazón de salir adelante, de tener bienes materiales que se puede tener obviamente, de darle comodidad a tus hijos, a tus padres, a tu casa, etcétera, es un anhelo, un deseo de tu corazón. Ahora bien, hay una diferencia y hay que tener nosotros eso como un peligro, mis hermanos, que una cosa es un anhelo y un deseo y otra cosa es un capricho. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:9, el corazón es lo más complejo y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Saben por qué? Porque yo puedo distorsionar el deseo que hay en mi corazón, como el ejemplo que acabo de dar. Señor, envíame ese hombre para mí, y si no es para mí, oblígalo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy entrando en un capricho. Yo quiero porque quiero, y tengo que tenerlo porque tengo que tenerlo. Hace poco nosotros fuimos a visitar a mi mamá con mi esposa en su casa. Mi mamá es muy fanática de ver novelas turcas, pero las ve en YouTube. No sé dónde se fue mi agua. Bueno, las ve en YouTube, ¿verdad? Y había una película, creo que era una novela, no sé, que al principio parecía muy aburrida, pero entre pasar y pasar en la sala con mi esposa, después ya nosotros nos sentamos a mirar y a ver, ¿verdad? Y se trataba de que una muchacha joven, su papá tenía una empresa y ella una vez se fue a visitarle a su papá en la empresa y se enamoró de un trabajador, de un empleado de su papá. Pero el empleado estaba casado. Entonces la muchacha se empecinó y ¿qué hizo? La muchacha le ofreció plata al señor y le dijo, te voy a dar tantos millones si vos le dejas a tu esposa y te casás conmigo. No le gusta mi voz el bebecito. Entonces, no sé cómo terminó, parece que el señor al final no aceptó y yo le dije, ay, qué tonto, ¿verdad? Yo hubiese aceptado. No, mentira.
Lo que sí que obviamente la película tiene que terminar bien, el muchacho no aceptó a su familia, etcétera, ¿verdad? Pero a lo que voy, mis hermanos, es que muchas veces nosotros, más que un deseo, estamos encaprichados por cumplir algo. Y fíjense una cosa, padres que están aquí, yo tengo el deseo de que mi hijo cante, predique o que venga a las asambleas de los grupos de oración. Yo he hablado con muchísimas madres que me dicen, a mí me encantaría, Ale, que así como vos, joven, o los jóvenes que están aquí, que sirvan aquí. Y saben que hay una cosa, muchos de esos deseos puede ser un capricho tuyo nada más. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Y fíjense lo que voy a decir, mis hermanos. Uno puede estar muy bendecido teniendo el hijo en la casa y disfrutando de ese hijo, a tener que obligarle al hijo a llevarle a misa, a los grupos de oraciones, al rosario, a que el hijo termine harto y diga, Dios mío, mamá. ¿Por qué? Porque al final ese hijo, esa hija, termina harto de Dios. Que cuando viene acá y uno le dice, en el nombre del Padre, el Hijo de Dios Santo, ya estamos acá, ¿verdad? Con esto. ¿Cuál es la bendición que vos como mamá podés tener? Que si tu hijo está en tu casa, entregarle el tiempo que tu hijo quiere. Tu hijo no quiere que vos seas el gran servidor o la gran servidora de la iglesia, de la parroquia, al mano derecha del Padre Aldo, del Monseñor Alberto. No, tu hijo te quiere a vos, quiere tu tiempo contigo. Quiere palabras lindas contigo, quiere disfrutar de mamá, de papá. Por eso no te encapriches en que tu hijo se convierta, porque a lo mejor tu hijo o tu hija se va a convertir, pero cuando le des el tiempo de calidad que está buscando ese hijo. Y después viene la conversión. Siempre me suele pasar, Ale, vení a rezar en casa, por favor, porque mi hijo es terrible, ¿verdad? Y yo digo, Señor, señora, tu hijo te necesita a vos, no necesita que yo me vaya a orar. Y yo me he ido a casa en que los hijos están así. Y por más que la gloria de Dios se derrame en ese lugar, el hijo va a estar así. ¿Por qué? Porque sí, Dios, ese hijo necesita de Dios, pero ese hijo necesita de vos, mamá, de vos, papá, un tiempo de calidad contigo. El verdadero éxito, la verdadera bendición, no es que tu hijo esté convertido, sino que le tengas a tu hijo contigo, compartiendo, viviendo. Una lección impresionante que me dio mi esposa el día de ayer. Estábamos pasando por una situación un poco adversa económica. Hice un trabajito extra y le dije, bueno, vamos a dar un paseo en el shopping, vamos a sacarle a bebé. Cuando digo en el shopping, no digo no vamos a ir a comprar cosas, ¿verdad? Un paseo es un paseo, ¿verdad? Eso es gratis, nadie te... Le dije, vamos a sacarle a bebé que vea las luces, porque ahora está todo ya adornado hacia Navidad, ¿verdad? Entonces nos fuimos y en un momento estábamos comiendo y yo no me di cuenta, fíjense, por eso es que yo alabo a Dios por la esposa que me dio. Yo no me di cuenta y me dijo, amor, ¿cuánto por tu tiempo? Porque yo me estaba mirando mi celular. Y la verdadera bendición que yo tengo, no es que yo estaba comiendo una empanada ahí en el patio de comidas, sino la bendición es que yo estaba ahí con mi esposa y con mi hijo compartiendo un tiempo de calidad. Porque yo podría tener miles de millones de dólares, sentarme en la mejor churrasquería del mejor shopping y no darle ni una pizca de atención ni a mi hijo ni a mi esposa. Entonces, ¿qué es el deseo que hay en tu corazón y cuál es el capricho que hay en tu corazón? El capricho siempre te conduce al egoísmo. Yo quiero que suceda así. El deseo te lleva siempre al bien común. El bien para mí, el bien común. Nosotros estamos orando con mi esposa para que nos provea un vehículo más grande. Ustedes saben que yo formo parte de un equipo que se llama el equipo evangelizador, que sale por las ciudades y alrededores y nos piden asamblea de oración, retiro, grupo, etc. Muchos retiros, muchas asambleas hemos tenido que suspender por no tener un vehículo. Y yo le decía a mi esposa, vamos a orar para que Dios provea un vehículo y que ese vehículo sea para bien de la comunidad, que nosotros podamos subir los equipos, irnos e ir a dar los retiros, charlas o lo que sea. O sea, no es un capricho decir, vamos a comprar la mejor camioneta para hacernos fotos en Instagram y que todo el mundo vea que nos acabamos de comprar la camioneta del año. Entonces, diferenciar, mis hermanos, en primer lugar, es que las bendiciones de Dios no vienen siempre como un bien. Todo obra para bien, lo dice San Pablo, Romanos 8:20. Todo te obra para bien, pero siempre ese bien a lo mejor viene transformado de otro tipo de cosas. Y número 2, diferenciar entre el anhelo y el capricho. Yo tengo un deseo, un anhelo, que es un bien, que Dios inspira en mi corazón, que es un bien. Pero si ese bien me lleva al egoísmo,
entonces es un capricho. Ahora, mis hermanos, ¿cómo Dios multiplica las bendiciones? ¿Les interesa saber o vamos a orar nomás ya? Dice en Jeremías 17, versículos 7 al 8. Bendito el que confía en Yahvé y el que pone en él su esperanza. Se asemeja a un árbol plantado a la orilla del agua y que alarga sus raíces hacia la corriente. No tiene miedo de que llegue el calor, su follaje se mantendrá verde en el año de la sequía. No se inquieta ni deja de producir frutos. Palabra de Dios. Les acabo de decir la clave de la multiplicación de las bendiciones, mis hermanos. Repito, cuidado con decirle a Dios, quiero que me multiplique las bendiciones, porque Dios va a decir, bueno, yo te voy a multiplicar las bendiciones, pero vas a tener que dejar de ser así, asá, tu capricho, argel, pirebaí, esto y lo otro. Y Dios te va a bendecir, te va a hacer más manso, más tranquilo, más lo sea. Pero para dejar ese pirebaí, ese argel, ese lo que sea, vas a tener que pasar por el fuego del crisol, dice la palabra. Entonces yo puedo pedir, Dios, multiplícame las bendiciones. Quiero tener una playa de vehículos. Bueno, Dios te va a dar para que vos tengas esa playa de vehículos, pero primero te va a dar a que gestiones tu propia casa. ¿Cómo está ahora mismo, si vos te vas en tu habitación, cómo está tu ropero? Siempre yo digo a los jóvenes, me dicen, yo voy a estudiar administración de empresa, y le digo, ¿cómo está tu habitación ordenada ahora mismo? Si tu propia pieza no sabes administrar y ordenar, ¿cómo vas a administrar una empresa llena de empleados? La multiplicación tiene que ver directamente con el cambio mío. A la par que yo voy cambiando, Dios va regalándome bendiciones. Pero ahora bien, mis hermanos, hay dos claves y uno es confiar y tener esperanza en Dios. ¿Qué significa que yo tenga confianza, de que yo tenga esperanza en Dios? Una cosa es que yo me acerque a Dios y le diga, Señor, yo necesito la conversión de mi hijo. Y después yo voy y digo, ay, es que mi hijo es rebelde, pero es que está difícil ese hijo mío. Automáticamente yo le pongo la intención a Dios en sus manos y yo otra vez voy y se la quito a Dios. ¿Por qué? Porque yo no tengo confianza. Confianza es creer que Él puede hacer. Pero ¿qué puede hacer Dios? O mejor dicho, ¿qué no puede hacer Dios? Yo he visto milagros, hermanos, de cosas increíbles y maravillosas. He sido testigo de cosas increíbles y ¿saben qué? Aún así mi fe muchas veces flaquea. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Y eso es una condición que nosotros tenemos que aceptar muchas veces. Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque la tormenta cuando viene a azotar, uno no dice, no, este barco no se va a ahogar. Uno dice, Dios mío, este barco va a ahogarse, yo también y todos juntos los que estamos en este barco. Y toda situación que vos querés dejar un vicio, hermano, querés dejar esa mujer que no te conviene, ese hombre que no te conviene. Si te casaste ya no hay de otra, ya te conviene porque te conviene. Ya. Pero si estás todavía en la posibilidad de salir de eso, si querés dejar un vicio, si querés cambiar de vida, si querés adentrarte en las cosas de Dios, confía en Dios, pero deja que Él trabaje en vos. 170,000 veces caete, pero 170,001 veces levántate. Confiar y tener esperanza. Esperanza significa que yo espero aquel niño que le dice a su papá se va y le dice, Juan, por ejemplo, la otra vez tuvimos retiro el fin de semana pasado, nos fuimos en su casa a alzar los equipos y vinieron sus dos hijitos, vino Ismael e Inés. Y Ismael es el que ya habla, ¿verdad? Y le dice, papá, ¿dónde te vas? ¿Verdad? Y le dijo, me tengo que ir, hijo, pero cuando yo venga, te voy a traer un regalo. 3 días dura el retiro. ¿Qué es lo primero que Ismael hace cuando su papá viene? Le pide el regalo. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza de que lo que su papá dijo se va a cumplir. Si yo creo en un Dios que es mi Padre, porque Dios es Padre y un Padre perfecto, va a cumplir el anhelo de tu corazón. No importa cuánto tiempo tengas que esperar, si yo espero de la perspectiva de que me va a dar, la espera se hace más corta. Para Ismael no pasaron los días, para Ismael fue un suspiro. Cuando su papá llegó, ya llegó el contento de decir, ¿y mi regalo? Y cualquier cosa, un caramelito, lo que sea, le daba, ¿verdad? Y él contento y feliz. Pero ese es
el enfoque que yo tengo que tener cuando yo pido bendiciones a Dios? En primer lugar, mis hermanos, entender que a veces las bendiciones no van a venir como yo creo, tan lindas como yo creo. En segundo lugar, esperar, tener confianza. Confío de que Él puede, pero espero de que Él me va a dar. Son dos cosas. ¿Y qué pasa si yo confío y espero? La palabra de Dios dice que voy a ser semejante a un árbol que está al lado de un arroyo que constantemente tiene fruto. Constantemente significa en el momento malo, en el momento bueno, en el momento adverso, en el momento triste, en el momento de luto, en el momento de vida. Constantemente yo estoy siempre lleno de frutos de Dios. Y quiero terminar, mis hermanos, con un peligro que tengo que advertirles de las multiplicaciones de Dios, porque Dios puede multiplicar cosas en tu vida. Y bendito sea Dios que sea eso así. Repito, si tenemos confianza y si tenemos esperanza. Proverbios 30, 8 al 9. Dice, no me des pobreza ni riqueza, dame solo mi ración de pan, porque con la abundancia, ahí viene el primer peligro, con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Dios? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de Dios. Palabra de Dios. ¿Saben por qué siempre yo doy el ejemplo de aquel que pide un Ferrari y Dios no le da todavía el Ferrari, pese a que el Ferrari es para él? Porque Dios primero te tiene que aprender, te tiene que dar a enseñar a conducir un Ferrari. Es decir, si yo estoy pidiendo grandes cosas a Dios, primero Dios me enseña a manejar lo pequeño. Porque si yo no sé manejar lo pequeño, me voy a perder cuando venga lo grande. Hay un versículo que dice, darle poder y le conoceréis. Aquellas personas que no saben ser fieles en lo chiquito, no van a saber ser fieles en lo grande, se van a olvidar de Dios. Y aquellas personas que están en lo chiquito y no saben ser fieles a Dios, cuando llegue lo grande, mucho menos se van a acordar de Dios. Entonces, si yo estoy hoy en la abundancia, decirle a Dios, Señor, que yo no me olvide de que esa providencia viene de vos. Y si yo estoy hoy en la nada, decirle a Dios, dame lo justo, lo que yo necesito. Porque si empiezas a dar más de lo que yo necesito, me voy a perder. Me voy a perder, olvídense, mis hermanos, somos seres humanos egoístas. Cuando yo empiezo a tener de más, yo ya me olvido de Rosita. Ay, ¿qué me importa, Rosita? Hay un saludo, una despedida que yo suelo hacer con los hombres, ¿verdad? Le digo, bueno, yo topata, tal cosa, ¿verdad? Y le digo, cualquier cosa, en Bajaponte, le digo. Es un acto de egoísmo, o sea, un chiste, ¿verdad? Pero en el sentido de, la persona espera cualquier cosa, avísame, ¿verdad? No, cualquier cosa, vete a vos, Bapó. En Bapó Morejú se dice, ¿verdad? Entonces el peligro, mis hermanos, de que Dios te puede dar, no es que Dios no te quiera dar, sino que a lo mejor Dios primero te va a dar la capacidad de poder gestionar aquello que te va a dar. Y una última cosa, si van a pedirle a Dios, pidan grande. Porque tenemos un Dios grande. Yo siempre, cuando voy y le digo a alguien, por ejemplo, yo le estoy pidiendo a Dios una casa o un vehículo, se ríe. Ajá. ¿Por qué? Dios me lo puede dar si es mi papá. Obviamente yo sé que me va a preparar para eso, pero pidan cosas grandes, hermanos. Por eso nosotros ahora vamos a alabar y glorificar a Dios y vamos a pedir que Dios multiplique bendiciones en nuestra vida, para que nos den cosas grandes. No seas humildón, ¿verdad? De decir, no, Señor, yo quiero un platito de puchero nomás. No, Señor, yo quiero una costilla ancha, como siempre me dice un catequista acá que se llama Lipio, ¿verdad? Costilla ancha, novillo de 6 meses madurado. Así. Pidan, porque si ya está en tu corazón, es porque Dios mismo ha puesto ese anhelo ahí. Amén.